Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les voy a hablar de un personaje muy querido de la serie o novela Dirilis o Resurrección Ertugrul. Me refiero a Ibn Arabi, el maestro musulmán que estuvo con Ertugrul en los muy difíciles momentos. En el mundo islámico es conocido como el vivificador de la religión y también el más grande de los maestros. Este video es a pedido de Víctor Hugo Villafranca. Ibn Arabi, también conocido como Ben Arabi o en Occidente como Ibn Arabi, nació el 28 de julio de 1165 en Murcia, actual España, en ese momento al-Andalus, la España musulmana. Su padre fue Ali Mohamed, un comandante militar al servicio del rey de Murcia, Ibn Mardanis, conocido como el Rey Lobo, y su madre llamada Nur, de origen bereber, o sea, del norte de África. Se sabe que Ibn Arabi tuvo hermanos y hermanas y que venía de una familia de clase alta y que su padre era muy religioso. Su infancia la pasó en Murcia, donde por el trabajo de su padre aprendió a cabalgar, usar la espada y estar en campamentos militares. Tal vez su padre quería que siguiera su camino. En la Murcia del siglo XII convivían sin problemas musulmanes, judíos y cristianos, lo que haría que Ibn Arabi tomara la tolerancia a otras religiones. En el 1172, Murcia es conquistada por los almohades y muere el Rey Lobo. Los almohades deciden cambiar la capital a Sevilla y aunque el padre de Ibn Arabi luchó contra estos, se le perdonó la vida y sabían que era un gran comandante. Entonces le proponen trabajar para ellos, cosa que su padre acepta. La familia se muda a Sevilla y aunque los almohades eran más estrictos en cuanto a la intolerancia religiosa, Sevilla era una ciudad cosmopolita en su apogeo cultural. Estudiosos de toda Europa iban a ese lugar para aprender de la religión como de la medicina. Además, fue un periodo de viajes, se podía viajar tranquilamente desde la España musulmana hasta Persia, y además todo musulmán estaba obligado a ir a la Meca, aunque sea una vez en su vida. Así fue creciendo Ibn Arabi, convirtiéndose en un joven brillante, aprendiendo retórica, leyes, poesía y a recitar el Corán. En su adolescencia, se iba juntando con otros adolescentes de la clase alta sevillana, haciendo fiestas, recitando poemas. En ese momento, se estaba gestando el futuro Ibn Arabi. Una noche, estando junto a sus amigos, apareció su padre diciéndole que no fue para eso que lo había creado. El propio Ibn Arabi cuenta que huyó de ahí, entregó su ropa a un mendigo y quedó en una tumba abandonada en el cementerio. A sus padres les costó aceptar el camino que quería realizar su hijo, pensando que tal vez quería que fuese militar y no el voto de pobreza, aunque igualmente faltarían algunos años para eso. Su padre pensó que Ibn Arabi se volvió loco y lo llevó a Córdoba para que lo viese el médico personal del califa, conocido como Averroes, que también era un filósofo islámico y que quedó sorprendido por la sabiduría del joven. Al cumplir los 20 años, Ibn Arabi descubre qué camino seguir. Este era el sufismo, que como resumen, la principal inspiración es el Corán, donde hay muchos pasajes que se respetan a todos los mensajeros de la humanidad, y que también, que si Dios hubiera querido, hubiera creado una sola religión. Diferente son las interpretaciones que se den. Algo importante del sufismo es la búsqueda del yo interior. Durante su adolescencia, hasta la muerte de sus padres, y luego cuando viaja por el mundo islámico, fue conociendo a muchos maestros y maestras del sufismo, que lo fueron cultivando para convertirlo en el gran maestro que fue. Mientras tanto, se desempeñaba como secretario del gobernador de Sevilla y se casó con una mujer llamada Miriam o Mírima, que pertenecía a una de las familias más influyentes de Sevilla. Sería la muerte de sus padres aproximadamente en el 1195, cuando contaba 30 años, que decide dejar todo ahí para viajar y conocer el mundo islámico. Antes de cruzar hacia Marruecos, visita por última vez su Murcia natal. En Marruecos, visita Fez, que era el centro de saber académico y sufí, donde se encontraba la primera universidad islámica. En ese lugar comenzaría a escribir algunas de sus obras,
que por cierto fueron cerca de 800, pero que actualmente se conservan 100 de ellas. En 1201 decide hacer el viaje a la Meca, que queda en Arabia Saudita, pasando por Túnez, Alejandría, El Cairo, Jerusalén y Medina, donde conocería a más personas. Un año después llega a la Meca, donde ya sería conocido por sus enseñanzas y escritos. Es en esta ciudad que conoce a una jovencita, hija de un importante jeque iraní con la que se casa, y también a la que le dedica una colección de poemas amorosos llamado El intérprete de los deseos. Esta obra fue la que se tradujo a los idiomas europeos y por la que sería conocido en Occidente a principios del siglo XX. Obviamente, muchas de sus obras, pero sobre todo esta, le atrajo personas que lo acusaron de falso santo con apetitos terrenales. En 1204 viaja a Mosul, Irak, para conocer a más maestros sufíes. En 1206 vuelve al Cairo. Un año después vuelve a la Meca. En 1210 iría a Damasco, en Siria. Y luego visitó Konya, la capital del imperio selyúcida de Rum, por pedido del sultán. En ese periodo establece una fuerte amistad con el sucesor del sultán. Y sería en este lugar también donde Ibn Arabi se casaría con la madre de uno de sus discípulos. En 1211 fue para Bagdad y en 1214 volvería a la Meca, pero se encontró con que varios juristas islámicos deterioraron su reputación por los poemas que había publicado años atrás. Luego regresaría a Damasco y visitaría brevemente Alepo. Por último, regresaría a Damasco en 1223, donde se quedaría hasta su muerte. Durante todo su viaje fue ganándose discípulos, conoció a muchos maestros sufíes y escribió infinidades de obras. También se ganó enemigos debido a su tolerancia religiosa. La fuerte conexión de Ibn Arabi en Turquía se debe, obviamente, a su visita a Konya. Se sabe que luego de 250 años de su muerte, donde ya había caído en el olvido, el sultán Selim I, que leyó sobre él y algunas obras, ayudó a revivirlas, mandando a construir una mezquita, que en realidad era un tipo de madrasa, como una escuela religiosa, en Damasco en 1517 y en donde actualmente están sus restos. En Damasco se casa nuevamente y tiene hijos. Ibn Arabi fallece el 16 de noviembre de 1240 a los 75 años, siendo enterrado ahí y, como dije, luego Selim I le construye una mezquita, que actualmente es un lugar de adoración y de paso para todo creyente islámico. También ahí están enterrados dos de sus hijos. Actualmente, las obras de Ibn Arabi están prohibidas en Arabia Saudita, todo lo contrario en Marruecos y obviamente Turquía. Bueno, amigos y amigas, no se olviden su like si les gustó, pero sobre todo de compartir el video para que más personas lo vean. Y si desean, suscribirse. Si quieren alguna biografía, solo me dejan un comentario. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.